Muy buenas, esto es Programación Fácil y estás en el curso de JavaScript, capítulo número 6 en el que vamos a ver el tipado de JavaScript y los tipos de datos que tiene, algo totalmente imprescindible para saber cómo tratarlos y así evitar errores. Empecemos con el tipado de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de tipado débil y dinámico, lo que significa que a diferencia de otros lenguajes como Java, que por supuesto no tiene nada que ver con JavaScript, como mucho lo único que comparten es parte del nombre, pues no tenemos que especificar el tipo de dato que va a contener una variable. En Java sí. En el caso de JavaScript no hay que decir nada. El tipo de dato de una variable se asocia directamente al dato que contiene. De este modo puede ir cambiando no solo de valor, sino que también de tipo de dato, sin que tengamos que hacerlo nosotros manualmente. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que esto es Java, lo que estamos escribiendo. Evidentemente en una hoja de JavaScript no se escribe, pero para que veas cómo se haría en Java. Para poner una variable numérica de tipo entero, lo haríamos de esta forma. Indicaríamos primero el tipo de dato con int, que significa integer, número entero, y le daríamos un nombre igual que en JavaScript. Así. Con esto, aunque no tenga ningún valor asociado, Java ya sabe que esta variable es de tipo numérico. Y eso es lo que va a esperar, un valor de tipo numérico. En cambio, en JavaScript utilizamos let o var y el nombre de la variable. En este caso tiene un valor undefined, esta variable, que esto ahora lo explicaré en los tipos de datos, pero desde luego no tiene asignado un valor numérico y por lo tanto esta variable no es numérica. ¿Cómo le decimos a JavaScript que queremos poner un número? Pues tan fácil como asignárselo. Así. Lo bueno de JavaScript es que puedes hacer esto. La variable que inicialmente era numérica pasa a ser de tipo texto, cosa que no puedes hacer en Java. Si tú a una variable int en Java le pones un valor de tipo texto a esto, te va a dar un error. Sí que hay formas de transformar los tipos de datos en Java haciendo casting, pero no es el caso ahora mismo. Espero que con este pequeño ejemplo comparativo entre dos lenguajes hayas podido comprender un poco lo que significa esta definición y la diferencia que tienen de uno a otro. Si aún así no te queda claro, ya sabes, déjame un comentario. Y como puedes ver, en Java no tendríamos que especificar una palabra como let o var para decir que esto es una variable. Simplemente ya lo sabe al decirle de qué tipo de dato es. Dice, oye, mira, declárame una variable llamada número 1 que sea de tipo numérico. Integer en este caso, entero. Pasemos a ver los tipos de datos en JavaScript. Para empezar, veamos los de tipo number. Este tipo de dato comprende los integer, como has visto, números enteros, los float, que significa números de coma flotante o decimales. Y, por cierto, quédate con estos nombres porque voy a empezar a utilizarlos a partir de ahora. Hasta ahora he estado simplificando ciertas cosas, como llamar a las cadenas de caracteres como texto, por así decirlo, pero hay que ir acostumbrándose a llamar a las cosas por su nombre, ya que lo vas a necesitar cuando leas documentaciones, cuando veas otros tutoriales, cuando leas libros. Bien, pues los tipos de datos numéricos, como te he dicho, ya sean los enteros, los decimales, quedan en un tipo de dato llamado number en JavaScript. Y antes de seguir con el resto de tipos de datos, veamos cómo comprobar el tipo de dato que tiene una variable. A simple vista muchas veces lo podemos ver sin ningún problema, pero es conveniente que conozcas este operador llamado typeOf, que te permitirá saber el tipo de dato que tiene una variable. Bien, aquí tenemos un número entero, el 10 un integer y un float, 5,3. Entonces podemos ver el tipo de dato llamando a console log y utilizando el operador typeOf. Lo podemos escribir con paréntesis o sin. Así, por ejemplo. O así. A mí personalmente me gusta más especificar los paréntesis. Tú escríbelo como prefieras. Venga, lo voy a escribir aquí de la otra forma. Y aquí, por supuesto, el punto y coma.
Esto es lo mismo, con los paréntesis o sin ellos. Y aquí lo podemos ver que sea número decimal o número entero, me aparece como tipo de dato number. Bien, pasemos al siguiente tipo de dato, que serían los strings, lo que he estado llamando hasta ahora como texto o cadena de caracteres, que lo que representan son tanto letras como números o símbolos. Pero se trata, aunque haya números, como tipo texto, salvo ciertos casos especiales que ya veremos. Pues veamos qué nos devuelve. Y esto es lo que devuelve. El texto tal y como pone aquí, como string. Los strings, tal y como has visto hasta ahora, se pueden escribir con comillas dobles, con comillas simples de este tipo, envolviendo así. Esto tendría el mismo efecto. Y también desde hace poco con backticks, que sería el acento abierto. Pero esto tiene un caso especial y ya hablaremos más adelante de este tema. Así que de momento utiliza comillas simples o comillas dobles. Aunque lo pongamos así, me devuelve como string, no da ningún error, no hay problema en utilizarlo así. Y pasemos al siguiente tipo de dato, el boolean. O valor booleano en español. Nos devuelve boolean. Y este tipo de dato simplemente puede tener dos valores, o true o false. Ya veremos con tranquilidad cómo usarlo y para qué utilizarlo. Principalmente lo vas a utilizar en condicionales para hacer que el código haga unas cosas u otras en torno a un valor de verdadero o falso. Pero no te precipites, vamos por partes y ya hablaremos de esto. Pasemos al siguiente tipo de dato, el llamado big int, que es un tipo de dato primitivo capaz de representar números enteros muy grandes. Tienes dos formas de especificar un big int, que sería escribiendo el número. Tampoco importa que sea tan largo, puede ser más largo, pero para que identifique este tipo de número como un big int debe llevar la n al final o debe declararse de esta forma, utilizando big int, y ambos nos devuelven tipo de dato big int. Otro tipo de dato es symbol. Los valores de este tipo de datos son únicos e inmutables, por lo que suelen ser utilizados como identificadores de las propiedades de los objetos. Tema que aún queda muy lejos, queda mucho por ver antes, así que no te plantes aquí y no intentes profundizar en el tema, todo llegará. Si quieres investigar un poco sobre lo que es, puedes ir mirándolo, pero ya te digo, ya lo veremos cuando llegue el momento y cuando lo necesitemos. Tenemos otro tipo de dato llamado undefined, el cual ya has visto anteriormente en este curso, en concreto en el capítulo 4, donde declaraba variables sin iniciar. Este es el tipo de dato que se asigna por defecto cuando algo como una variable no tiene un valor definido. Ahí lo tenemos. Sin yo especificarle nada, automáticamente se guarda este valor undefined en cualquier variable. ¿Por qué? Porque no tiene nada, no está definido su valor. En cuanto iniciemos esta variable, se le va a dar un valor y este undefined desaparece. Pero esta es la forma con la que trabaja JavaScript con las variables sin iniciar. También tenemos un tipo de dato especial llamado null que indica la ausencia de valor. Es diferente al undefined, ya que en este caso el valor es nulo. El otro es no definido. Y en este caso el tipo de dato devuelto es null. Tenemos también el tipo de dato object, que es una colección de propiedades. Y estas propiedades se pueden identificar como claves y cada clave tiene su valor. Para que lo entiendas mejor, esto es como si tuviésemos una caja con un montón de variables,
un contenedor, y cada variable tiene su propio valor. Pero al final todas estas variables pertenecen a ese contenedor. Sería como una gran variable con diferentes subvariables y muchos valores. Aún es muy pronto también para hablar de objetos, hemos visto muy pocas cosas, así que no le des gran importancia a esto si no entiendes muy bien el concepto de lo que te estoy explicando. Vamos a crear un objeto vacío, simplemente para que veas el tipo de dato, pero ya te digo que con esto no tienes que hacer nada todavía. Utilizamos el constructor de objetos llamado Object, y ya tendríamos creado nuestro objeto. Y en este caso, lo que nos devuelve es esto de aquí. Y lo podemos desplegar. Y nos dice esto. Ya te digo, no le hagas caso todavía a todo esto. Solo es para que veas los tipos de datos que tienes y vayas introduciéndote a JavaScript. Nada más que añadir, espero que este capítulo no te haya aburrido demasiado, ya sé que puede hacerse un poquito pesado, pero es importante la base y aprender este tipo de cosas antes de empezar a programar en serio. Te recuerdo que tienes en mi sitio web la explicación de todo esto, el resto de capítulos, y voy poniéndote ejercicios. Si te quedan dudas, déjame un comentario, y si te gusta el curso, apóyalo con un like para que suban muchos más capítulos de JavaScript. Nos vemos en el próximo capítulo.